Génesis capítulo 24, versículo 59 dice: ellos respondieron, entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. El mensaje de esta noche, hermanos, se llama: la mejor decisión es la manera de Dios. Decidir a la manera de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. No es fácil, Padre. No es fácil tomar las decisiones siguiendo la voluntad suya. Es muchas veces, Señor, la mayoría de veces, si no es por no decir todas, Padre, es difícil. Señor, la carne no nos deja, no nos complica. Señor, los recursos se necesitan. Padre. Pero usted, Padre, una vez que damos el paso, usted es el que guía, el que provee. Y gracias, Señor, por su palabra, porque nos muestra ejemplos prácticos de cómo tomar las decisiones certeras, las decisiones correctas. Que usted nunca se equivoca. Usted es Dios y todo es perfecto estando junto a usted, dejándonos guiar por su espíritu en todo momento. Nos cuesta mucho, pero por eso lo buscamos constantemente, en oración y leyendo su palabra, leyendo la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Bueno, Génesis 24 hemos estado viendo que nos muestra cómo Dios confirma que Él siempre respalda y todo va aconteciendo según su voluntad. Incluso cuando es necesario que alguien lejos de Dios, es decir, que vive lejos de Dios, que no quiere comprometerse con el Señor, también cuando en el plan que Dios tiene se requiere la participación de alguna persona que no necesariamente sea seguidor de Cristo, pero que en el plan es necesario, en el plan de Dios es necesario, Dios lo mueve. Dios lo mueve. Hemos estado viendo a Eleazar. Eleazar, como vimos los viernes anteriores, es el siervo, bueno, fue el siervo más viejo, el de mayor edad. Entre las personas que colaboraban, que estaban empleadas por Abraham, eran siervos de Abraham. Eleazar era el más, de hecho, entendemos al ir conociendo la vida de Abraham, que crecieron casi juntos, casi de la misma edad, casi juntos, ¿verdad? Iban creciendo, nada más que uno era el hijo de la familia, ¿verdad? Y el otro era un siervo, o sea, el hijo de algún siervo que tenía el papá de Abraham. Pero este siervo de Damaseno, él era un damaseno, ¿verdad? De Damasco. Este hombre veía cómo Abraham creía en Dios, veía la fe de Abraham y también vio los errores que Abraham cometió. Como usted dijo, todos hemos cometido tremendos errores en nuestra vida. Y algunos pues todavía estamos pues viviendo las consecuencias, ¿verdad? Viviendo consecuencias de malas decisiones que tomamos cuando bueno, nos tocó decidir. Sin embargo, en la redención de Cristo Jesús, ¿verdad? Él, desde el momento en que creemos en Él, desde el momento en que le tomamos la decisión, porque usted y yo, después de haber leído algún versículo, algún fragmento de la Biblia, tomamos la decisión de seguir a Cristo. Eso de seguir a Cristo, lo que significa es que yo, de verdad, no puedo con mi vida, no puedo con mis problemas, y necesito ayuda, y reconozco con humildad que necesito esa ayuda. Muchas personas saben que tienen sendos problemas en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con el dinero, con la salud, pero no quieren reconocer que alguien les puede ayudar, sobre todo cuando se trata de cambiar nuestra manera de ser. Eso sí que es cuesta arriba para la mayoría. Bueno, de hecho, creo que a nosotros nos costó también. Pero mencioné hace un momento que obedecer al Señor no es fácil, es bien complicado. Aún ya asistiendo yo a una iglesia, le voy a hablar de mi vida, asistiendo a la iglesia central allá en San Salvador, ya quizá tenía varios años, y el Señor, yo sentí el llamado
del Señor, que me preparara, que ingresara a estudiar teología, etcétera, que me preparara, que me capacitara. Y, y yo tenía esa lucha, o el trabajo, ¿verdad? O el trabajo, o estudiar, porque el estudiar implicaba un régimen, una disciplina de todos los días estar a cierta hora en el lugar y salir del trabajo y ese era el conflicto. No fue fácil, bien pasaron como 11 años, 11 años de verdad obedecerle al Señor. El asunto es que las cosas, los caminos y las puertas se van cerrando cada vez más en la medida que la edad va avanzando. Entonces, en este caso, vamos a ver lo que está registrado de cómo Rebeca tomó la decisión correcta, la decisión que Dios esperaba de Rebeca. Vimos hace como 3 viernes que después que Abraham enterró a su esposa, enterró a Sara, que compró una propiedad para sepultarla, ¿verdad? Que le costó 400 ciclos de plata en aquel tiempo, era una fortuna, se la dieron muy, muy, muy cara, pero él, para honrar a su esposa, en la tierra que le habían prometido, que todavía no se le habían dado, pues allí compró y ahí la sepultó. Entonces pasó ese acontecimiento e inmediatamente la Biblia nos relató y nos comenzó a hablar de Rebeca, ¿verdad? Que de Rebeca era una, quiero ver, era nieta del hermano de Abraham, pero que vivía todavía en Mesopotamia. Entonces, Dios así va armando, como lo vimos aquellos viernes, ¿verdad? Va componiendo y armando el plan suyo y el mío. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, según nuestra forma de vivir, según nuestra forma de pensar, eh, en nuestra capacidad. Él tiene un plan, él tiene un plan. Y lo mejor es seguir ese plan. Pero bien, entonces vemos acá que eh, Rebeca, pues vimos el viernes anterior, que ella fue muy hospitalaria y le ayudó al Eleazar, al siervo de Abraham, a darle agua y le dio también los camellos. Y esa fue la señal que Eleazar había pedido y se cumplió tal cual. Entonces vimos que Dios sí responde las oraciones. Entonces, del versículo, vamos a partir del versículo 49, dice: ahora pues, si, bueno, sucede de que Eleazar, una vez que Rebeca le dio de beber incluso a los camellos y a todos los que iban con Eleazar, pues las personas que le ayudaban, eh, se fueron a la casa de Rebeca, a la de la familia, ¿verdad? Y ahí los versículos anteriores muestran que Eleazar cuenta cómo fue que conoció a Rebeca y vuelve otra vez a decir que había orado al padre y que le había dicho que si a una doncella le daba de beber y también a los camellos, que esa sería la señal para que esa doncella iba a ser la esposa de su amo, del hijo de Abraham. Y así sucedió, como lo vimos, ¿verdad? Entonces, ahora están en la casa y les contó todo eso y les dice que Rebeca es la indicada. Y comienza así en el versículo 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, es decir, Abraham, declárenmelo. Y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Es decir, ahí estaba Eleazar diciéndole, bueno, ustedes que le van a dar permiso a Rebeca para que yo me la lleve como esposa para Isaac, sí o no. Esa es la pregunta. Entonces, el hermano de Rebeca se llama Labán y dice, entonces Labán y Betuel, el papá de Labán, el papá de Rebeca, respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarle malo ni bueno. Reconocieron que era Dios quien estaba atrás de esos eventos. Es como cuando en nuestra familia, mis hermanos, mire, muchas veces nosotros nos damos cuenta en cosas que pasan con nuestros hijos, en el hogar, en el trabajo, y sabemos que son cosas que no tienen explicación, que le llamamos suerte. Así le llamamos nosotros. ¡Ay, qué suerte la que tuvo, ¿verdad? No, me descubrieron. No, mi hermano, no es suerte. Es Dios mostrándole misericordia a usted o a su hijo o a su hija, ¿verdad? Algunas veces dicen, ay, qué suerte, ¿verdad? Porque me salió, falló la prueba del embarazo. No, es Dios dándole oportunidades todavía, ¿verdad? No es suerte. Es que allá en Proverbios dice que Dios es el que establece eso de la suerte. O sea, no es cosa aleatoria, es Dios determina eso. O sea, no es que, ay,
chica, iba borracho y llegué cabalito a la cochera o ahí a parquear y ni al poste me pasa llevando. No, no es suerte, no es suerte, es misericordia de Dios. Misericordia. Nosotros lo vemos así, bueno, los que buscamos alimentar el espíritu, ¿verdad? Las personas que no alimentan el espíritu, sino que alimentan la carne, lo ven como suerte. ¿Verdad? Lo ven como suerte, dicen, ah, no, qué suerte la que tuve. Pero el día que lleguen a comprender y comiencen a conocer a Dios, se van a dar cuenta de que aquello no fue suerte. Y se lo digo porque, bueno, muchos hemos pasado por eso, pues, ¿verdad? Y yo antes decía, ay, qué suerte, que no me descubrieron. Y no, no era eso. Es que Dios nos ama, bueno, dice Jeremías, que Dios nos ama con amor eterno. Y aunque muchas veces nosotros de inconverso, ¿verdad? Cuando no queremos nada con Cristo, eh, eh, pasan cosas en nuestra vida y algunas veces hasta, bueno, hasta uno se queda admirado. Yo una vez tuve un accidente manejando así un vehículo, ¿verdad? Y de verdad que le dieron a un lado, al lado derecho del carro y yo dije, "Ah, no me explico cómo es que estoy caminando, pero Dios, es Dios mostrándonos esa misericordia para que tengamos la oportunidad de salvación. Porque eso es lo que Dios quiere, salvar nuestras almas, que no, que creamos que hay más después de la muerte, que hay más vida después de la muerte, pero mucha gente dice, no, no, ya está en el hoyo 3 metros abajo y ahí se acaba todo. No, mi estimado, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla que después de la muerte, bueno, el apóstol Pablo dice en Corintios, dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Ausentes del cuerpo, es decir, morimos inmediatamente estamos presentes al Señor. Y ya lo hemos hablado antes, muchas veces, y decimos que hay dos lugares donde presentarse delante del Señor. El que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de nuevo es delante del Señor en el tribunal de Cristo, en el Bimá, en el tribunal de Cristo. Si hay un tribunal, hay una evaluación de cuánto le obedecimos al Señor, habiendo creído en Él, habiendo nacido de nuevo, cuánto se le obedeció al Señor. Y hay recompensas, dice allá en Corintios, recompensas de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de eh, heno y de hojarasca, ¿verdad? Y ahí, dependiendo del nivel de obediencia, así es como va a ser la recompensa. Y ahí continúa mencionando que después viene la boda del cordero, etcétera. Pero los que no nacieron de nuevo, los que no creyeron en Jesucristo de veras, de forma espiritual, de forma desde el interior, no de forma intelectual, solo, yo voy a tal lugar, ¿verdad? Y ahí escucho de la Biblia, pero no le cree, no le obedece, entonces su lugar va a ser siempre presente al Señor, pero en el tribunal, como es el gran juicio del trono blanco, en el juicio del trono blanco, donde ahí también es, bueno, dice, relata allá el capítulo 20, 21 y 22 de Apocalipsis, que allí es para abrir los libros, el libro de las obras, el libro de la vida, y lo que está ahí es el juicio que va a acontecer. Entonces, esa decisión de seguir a Cristo o no, es cierto, depende de usted y depende de mí, ¿verdad? De mí ha dependido hace un tiempo y hace un tiempo pues le sigo al Señor. Y bueno, ha cambiado totalmente, ha cambiado y cada vez va de victoria en victoria, así como dice el rey David, que la vida del justo es como la luz de la aurora, es como el sol que cuando se levanta cada 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, 20 a las 6, depende del día, comienza el sol a levantarse y va hacia arriba, siempre va hacia arriba, nunca regresa, nunca se detiene, siempre va hacia arriba. Pues dice el rey David que así es la vida del justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que llega las 12 del mediodía y el sol está en lo más alto allí. Y ese lugar más alto es delante de Cristo. Cuando estemos delante de Cristo, ese es el cenit, el lugar más alto al que podamos llegar, cuando estemos delante del Señor, de nuestro dueño. De manera que esa decisión, así como Rebeca de inmediato dijo, sí voy a ir,
No titubeó, la mamá y el hermano estaban ahí de que queden unos días más, que para que nos despidamos. No, Rebeca dijo, no, yo me voy porque ella era una mujer de fe. Y ella creyó en el llamado que Dios le estaba haciendo. De manera que, y por eso estamos hablando de la decisión, ¿verdad? Como les comenté al inicio, el tema es, la mejor decisión es hacerlo a la manera de Dios, a la manera de Dios. A ciegas, hermano, a ciegas. Dios nunca se equivoca y Dios nunca quiere nada malo para usted ni para mí. Dice también Jeremías que Dios tiene pensamientos de bien para usted y para mí. De bien, siempre de bien. Si no fueran de bien, Él no sería el Dios santo. Santidad es que no hay maldad en Él. Eso significa santidad, no hay maldad. Está apartado solo para el bien. Eso es santidad. Y acuérdense que en el profeta Isaías leemos en el capítulo 6 que dice que Dios es santo, santo, santo. Imagínense, 3 veces santo. Ahora bien, dice en el versículo 51, digamos, ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete. Pero como Rebeca dijo que sí se iba a ir, entonces era una decisión tomada por ella y ella no titubeó e inmediatamente aceptó el llamado y dice, le dijeron Labán y la mamá, es decir, el hermano de Rebeca y la mamá de Rebeca, le dijeron, he allí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Versículo 52, cuando el criado de Abraham oyó esas palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Hermanos, esto es maravilloso porque muchas veces nosotros hemos recibido el favor de Dios, la ayuda. Bueno, cada uno tendrá sus experiencias, su testimonio, ¿verdad? O los favores que Dios nos ha hecho. Pero qué maravilloso y qué gozo dar gracias al Señor cuando hemos recibido. Aquí Eleazar, el siervo de Abraham, da gracias porque Dios le dio éxito. Eso es lo que le había pedido. Dios le dio éxito en el propósito, en la misión que le habían encomendado. La misión era, acuérdese, era buscarle esposa a Isaac. Esa era la misión. Y él pidió tener éxito y Dios se lo concedió. Y por eso él dice acá, en el versículo 52, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca también, dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Fue agradecido, fue agradecido. Usted y yo tenemos que aprender a ser agradecidos, hermanos, miren. Y la forma de ser agradecido, hermanos, es invertir en el reino de los cielos. Es que no hay otra manera, hermano. ¿Y cómo se invierte en el reino de los cielos? Bueno, en buscar todas las formas para que al menos una persona reconozca a Cristo y se arrepienta y se entregue al Señor. Al menos una persona, ya la hicimos. No importa si eso va a tomar 3 años, 5 años, 10 años, no importa. Con una persona, con su hijo o su hija, que llegue a los pies de Cristo, ya la hizo. Porque dice el Señor que en el reino de los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y si en el cielo hay fiesta, hermanos, quiere decir que aquí todo esfuerzo vale la pena. Aunque no entendamos que pasan semanas y tras semanas y seguimos haciendo lo mismo y no vemos algún cambio, pero el Espíritu Santo está trabajando en aquellos corazones. Puede que no vengan a este lugar a escuchar la palabra, puede que vayan a otra iglesia, no importa, no importa. Si lo que importa es que el Señor sea glorificado con un alma más que se rinda a los pies de Cristo. Eso es lo que importa. Puede ir a otro lugar, no importa, que lo haga de a de veras, que lo haga con arrepentimiento, eso es lo que importa. Es lo que, como dice Pablo, Apolo regó, Apolo, o sea, anduvo Apolo ahí predicando y él andaba sembrando la semilla, ¿verdad? Y otro es el que va a cosechar. Eso no importa quién cosecha, lo que importa es que las almas lleguen a los pies de Cristo. Y como este es un trabajo espiritual, ¿verdad? Probablemente nosotros vamos a ver, eh, trabajamos y trabajamos y nos esforzamos y venimos y vamos y hacemos y seguimos haciendo, pero por otro lado, estarán reventando esas semillas en el corazón de las personas. Dios nos estará llevando la cuenta allá en el cielo y eso es fe, eso es fe. Muy bien, vamos a seguir en el versículo 54 dice, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron y levantándose de mañana dijo, envíame a mí, Señor. Esto está hablando de Eleazar. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá.
Me retrasé, quiero ver. Bueno, aquí está, en el versículo 57, dice, ellos respondieron, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces, versículo 59, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Versículo 60, y le dijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Bueno, y aquí sigue narrando, que el tiempo se nos va, sigue narrando cómo es que ella comienza con humildad y con sometimiento al llamado de Jehová, al llamado de Dios. Ella bueno, era una joven, ¿verdad? No era una mujer mayor. Isaac andaba por los 40 años, pues Rebeca era mucho más joven, pero ella se subió al camello y comenzó a caminar esa cantidad de territorio. Bueno, yo estuve haciendo cálculo y más o menos son 3 meses de camino, de sol, de dormir a la intemperie en tiendas, de aguantar sed porque el agua se agota, pero ella obediente al llamado de Dios, al llamado de Dios. Así es que eso es fe también. Y así como usted y yo, hermanos, que venimos, trabajamos, invertimos, y ya para que el Señor se glorifique, llegado el momento, puede que nosotros, así como dice en Hebreos capítulo 11, dice que muchos creyeron y no vieron su recompensa, pero posterior la vieron. La familia, las generaciones nuevas vieron la recompensa del Señor, porque creyeron, ¿verdad? Así como Gedeón, así como Daniel, así como David murió y él no vio el reino eterno, pero ahí está el proceso por la fe de David. ¿Verdad? Así es que igual Rebeca, ¿verdad? Creyó y entró en todo ese esfuerzo por obedecer el plan, el llamado del Señor. Así como usted y yo nos esforzamos y debemos seguir esforzándonos y debemos, y debemos, y debemos estar siempre dispuestos a poner de nuestro empeño, ¿verdad? Sin, como cantábamos un día de estos, sin reservas y sin condiciones.